Una vez más, buenas noches para quienes están presentes y para quienes nos van a ver, nos van a ir acompañando en tiempo diferido, en diferentes horarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un honor para nosotros. Este es un esfuerzo, este es un ministerio con una alianza estratégica entre la Iglesia Cristiana Mishar y la Corporación Educativa Kebesh, que más de 2 años hemos emprendido el desafío de traer formación, estudio bíblico, quizás no exhaustivo. En palabras del doctor David Cordero, a quien tenemos presente, él dice, es difícil decir que vamos a hablar de la palabra, no, lo que hacemos es puro balbuceo. Y confiamos que cada estudio es y haya sido y será de revelación. Y quienes hemos participado de esto por más de 2 años, hemos sido instruidos, desafiados, ministrados, pero también edificado. ¿Y por qué no? Nos ha roto el paradigma mental y ha sido una experiencia grata. Hoy quiero dar la bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes, aun quienes nos van a ver y van a disfrutar esto en tiempo después. De igual manera me uno a mi compañero, mi amigo, el doctor David Cordero, en este trayecto, en esta travesía de enseñar. Creo firmemente decir que esto está trascendiendo más allá de nuestras expectativas, de lo que hemos imaginado. Todo para la gloria y honra del Señor. Hay algunos que se han excusado por no estar esta noche. Eunice de Baja California escribió, está de visita de familia y como me dijo, ella está de chofer. Creo que uno de sus hijos se graduó, como muchas madres y padres han tenido sus hijos graduando y están en todo este tiempo de festejo. Como iglesia y como ministerio Kebesh también abrazamos a nuestros chicos. Hoy, antes de que David tenga participación, creo que nos viene bien, David y mi persona, escucharles a algunos de ustedes. Habíamos asignado un trabajo. Esperamos que algunos por lo menos tengan algo de información. Surgieron 2 o 3 preguntas que a su momento la vamos a lanzar, porque creo que hoy vamos a cerrar, quizás una vez más sin ser exhaustivo, pero tenemos que aterrizar algunos conceptos. Y la idea, la plataforma que dejamos pendiente desde la próxima semana, en los 2 pasajes, en el caso de Abraham, porque este va a ser el cierre para luego adentrarnos al capítulo 21 del libro de Génesis, que tiene que ver con el sacrificio de Isaac, que de seguro vamos a disfrutar también la experiencia. Pero hoy prácticamente sería un cierre del capítulo 20 con mención del capítulo 12 o 13, Tocayo. 12, ¿verdad? El primer momento o la primera escena tiene que ver cuando Abraham está con su esposa, o Abraham, perdón, está con Sarai en tierra de Egipto. Y el relato nos dice, o por lo menos asumimos, y otras veces, a veces nos hace entender, si Faraón, en el primer caso, tomó a Sarai por mujer, o Dios impidió de que esto se diera. Y creo que, como la semana pasada lo hemos dicho, a lo mejor las conclusiones pueden ser chocantes para algunos. Puede ser muy duro, una realidad muy dura de aceptar. Porque de una u otra forma seguimos pensando y leyendo la Biblia desde nuestra lectura, cultura y moral occidental, evangélica. Y no estamos adentrándonos en el contexto que la palabra está expuesta o de lo que pasó. Y está bien, respetamos las opiniones, respetamos las posturas de cada quien, pero como tarea que asignamos, muchos, si no todos, porque sé que algunos quizás ni se acordaron o no lo investigaron, que pudieran algunos investigar con detalles, no con un comentarista X, sino que realmente pudiéramos adentrarnos en la cultura, investigar contexto, investigar lectura, investigar la misma realidad y quizás decir, Faraón la tomó o no la tomó. El segundo caso tiene que ver con el capítulo 20. La misma historia se repite con Abraham, ya no es Abraham, sino Abraham, y ya no es Sarai, sino Sara. Entonces, el segundo caso en el capítulo 20
también sucede lo mismo si Abimelech tomó a Sara por mujer. Y vemos en ambos la intervención de Dios. Vemos en ambos un pago por dignificar y por honrar. Entonces hay mucha tela que cortar y hay una lectura que va más allá de nuestra comprensión. Así que antes de que podamos aterrizar en un desenlace final, y créame que hemos investigado, David, mucho más, pero también queremos escuchar a algunos de ustedes. Y parte de esto, lo hemos dicho, es que este discipulado crea compromiso. No solamente es venir y escuchar una charla y luego esperarla al siguiente jueves, porque somos estudiantes, seguimos siendo aprendices en el camino de esta experiencia. Por eso creo que hemos dejado como tarea de que podamos, algunos, si no todos, creo que la tarea fue para todos, pero siempre entendemos que hay algunos que lamentablemente no, como hemos sido estudiantes también, ¿no? Siempre hay algunos que nos jalamos las cuadras. Yo no sé si algunos de ustedes quiere participar. Ojo, segundos o minutitos. No es un discurso, no es una... No le estamos pidiendo que hagan algo, una disertación. No más de 3 minutos, por favor, si así fuera el caso. No por el tiempo y por respeto a todos los demás y la participación de todos. No sé si algunos tienen o quieren participar, y sobre todo quienes hicieron la tarea, quienes hicieron algún acercamiento o una investigación, y aún me atrevo a decir investigación seria. Lucas, cuando escribe el libro de Hechos y le escribe a Teófilo, Lucas da por entender que su investigación tiene fundamento, su investigación es seria, su investigación es real. Así que a eso apuntamos. No queremos simplemente hacer conjeturas, pero si usted tiene algún aporte que quiera compartir esta noche, este es el momento. Así que sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas, y nos gustaría escuchar por lo menos 2, 3 o 4 de ustedes si el caso fuera. Y luego para David y yo cerrar con alguna conclusión para terminar esta parte de Abraham con Sara y con esta situación que para algunos fue muy revelador. Bienvenidos. ¿Alguien quiere participar? Eso da a entender que nadie investigó. Martita, bienvenida. Sí. Buenas noches, pastor. Millón de disculpas que no puedo encender la cámara, ¿sí? Okay. Pastor, si yo leo, si yo verifico lo que está escrito en la Biblia, a través de unas investigaciones, yo le digo, sí sucedió con Faraón, pues, una consumación de bodas. De un acto sexual, ¿no? Sí, pero si yo me pongo a pensar en todo lo que hace Dios, todavía queda en mí un resquicio de duda de que pudiese haber sucedido. O sea, es que luego también yo digo, ¿y si está bien traducido? ¿Y si no está bien traducido? Y hasta me bajé una app del Tanakh. Okay. Y justo esa parte no la encuentro. Eso no está. Siga hablando, voy a buscar el mío. Entonces, ¿qué le digo? Veo que Dios pues envió a la casa de Faraón pues desgracia, plagas, porque un castigo si no sucedió nada. Son las dudas, ¿no? O sea, la razón me dice una cosa, pero el corazón me dice otra. En el corazón todavía yo quisiera o quiero sentir, no sé, pues yo misma me estoy engañando, pero yo sé que para Dios todo es posible, y aún si hubiese habido una consumación de esa situación con el faraón y con Sara, ante los ojos de Dios todo es posible, ¿no? Pero he visto en muchísimas partes, en muchísimas reflexiones de varias denominaciones religiosas que dicen no, porque la matriz de Sara debió haber estado pura. Pero ¿cuál es exactamente el concepto de puro? ¿Cuál es el concepto de puro para un humano y cuál es el concepto de puro para el Dios divino? Entonces, pastor, en conclusión, le digo, lo leo textualmente y mi conclusión es que hubo consumación. Muy bien.
Mi corazón me dice otra cosa. Listo, ok, ese es mi aporte. Muy bien. Su corazón le dice otra cosa y su mente le dice otra cosa. Una de las grandes luchas de las edades tiene que ver con la fe y la razón, ¿no? Si la fe está subordinada a la razón. Siempre han habido una batalla milenaria entre la fe y la razón. Obviamente sabemos que creer también es pensar. Eso va de la mano. Pero buen aporte, Martita, te lo agradecemos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más investigó? ¿Ah? ¿Nadie hizo la tarea? Hola, Doctor, verán que eso está siendo grabado, ¿eh? doctor, ¿Quién va a hablar? ¿me escucha? El doctor Márquez. Sí, Dale. perdón, tengo problemas con la cámara, entonces se apagó la tableta y quedó la imagen de... Creo que David nos está contagiando con su Pero, fenómeno cámara. pero pues sí, efectivamente, si volvemos a releer la lectura, pues todo parece indicar que con Faraón, pues pasó toda esta situación, a ¿Ya? diferencia De que, pues, Abimelech. entonces, pues ahí, si nos atenemos a lo que estamos leyendo, y si la traducción es correcta, pues sí se efectuó con Faraón y no con Abimelech. Ok, ok. Muy bien. Ok, esta es tu conclusión. Sí, bueno, de hecho, estuve también leyendo el libro del Justo y pues llegamos a la misma conclusión. Muy bien. Muy bien. En la Tanakh, lenguaje puro dice en el capítulo 12, hubo entonces hambre en Aretz y descendió y aparece en paréntesis, sin permiso de Elohim. Abraham a Mitzrayim para permanecer allá, porque era grande el hambre en el Aretz. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Mitzrayim, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer muy hermosa. Y entre paréntesis dice algo. Abraham nunca había mirado de cerca los rasgos de Sarai debido a la excesiva modestia que regía su relación. Pero cuando se aproximaron a Egipto, se descubrieron y él vio cuán hermosa era ella. O sea, cachan el comentario. O sea, nunca antes había reconocido la belleza de Sarai. Pero ese día, qué curioso. ¿Ok? Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Mitzrayim, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y mira, escuche bien lo que dice la traducción en la Tanakh. Se dice que la trajo en una caja y los egipcios la abrieron para grabar impuestos de aduana, pero cuando la hubieron abierto, brilló una luz como la del sol, como se dice que era muy hermosa. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham, padre enaltecido por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Yahweh hirió a Faraón. Y mira lo que dice el comentario. Cuando Sarai estaba con Faraón, vinieron los ángeles a cantar alabanzas ante Elohim, pero Elohim les dijo, id todos ustedes y repartid pesados golpes sobre Egipto, en anticipación a lo que yo me propongo hacer subsiguientemente. De ahí que está escrito, y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, bla, 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 bla. Tengo literalmente una cantidad de recursos aquí a la vuelta. Eh, yo veo que en este momento ya mismo David va a tener participación y yo creo que de una forma tenemos que estar muy consciente
de estos comentarios. Hay una pregunta y es donde yo la voy a de una vez lanzar porque tiene mucho que ver y creo que la hizo nuestra querida Mayra. Dice la pregunta así: cuando una mujer pasaba la noche con un hombre, como en el caso de Ruth, y el consejo de su suegra, ¿el hombre debía tomarla como esposa? Porque queda la duda sobre ella. Esto podría explicar por qué el rey restituye en los dos casos a Abraham. Porque la deshonra de la mujer, ¿por qué la deshonra de la mujer puede ser cuestionada? Esa es una pregunta que vamos a trabajar en esta noche. Pero antes, ¿habrá una o dos personas más con algo de investigación? Erwin, bienvenido. Sí, muchas gracias, mis queridos pastores. Dentro de la investigación, en el texto literal, se habla totalmente de que la tomó. Entonces, eso es irrefutable. Y no hay, como en el caso de Abimelech, una constancia de que no hubo relaciones sexuales. Ya. ¿Que Pero, hubo o que no hubo? O sea, en Abimelech, el versículo 4 específicamente habla de que a pesar de que tomó, no, Dios no lo permitió. Okay, pero okay. pero con el faraón no hay ese antecedente. Simplemente dice que me pusiste en ocasión de tomar. Entonces, literalmente, ¿Esa es la se traducción en podría Reina Valera deducir. 60 o crees que es la traducción literal del idioma bíblico? Bueno, en el hebreo habla acerca de que la tomó. Okay. La tomó por mujer. Muy ¿Sí? bien. Entonces, pero en sí, yéndose al enfoque, antes hubo la promesa hacia Abraham de que su descendencia heredará. Y como en principio Sara estaba conocido por su edad y también por todo lo que había acontecido, que era estéril, entonces Abraham le hizo dos altares. Entonces, ¿cuál es la connotación de esta idea? De que Dios no estaba probando en ese sentido a Abraham, sino que quería revelarse al faraón y a través de esta potencia a la humanidad. Entonces, es como que literalmente yo no puedo decir ni puedo evidenciar que no la tomó, pero de acuerdo al plan, el enfoque no estaba en Abraham ni Sara, sino en una revelación hacia la humanidad. Entonces, como recién estaba empezando a revelarse, había antecedentes de lo que iba a pasar con Israel, porque Ya. acá, porque acá la situación es que hay las plagas, pero las plagas es una manifestación que luego con Moisés pone su nombre en cada una de las plagas, o sea, es como el antecedente de, ya, yo envié esas plagas. Entonces, partiendo de eso, como que pierde peso la idea literal y lógicamente les va a cubrir Dios con su ser, porque no es el objeto de que pasen esa situación, no es que el objeto que permitan eso, sino el revelarse. Y no a Sí. Abraham, sino a la humanidad. Ya. Interesante. Interesante postura. ¿Alguien más? ¿Una o dos personas más? Según su investigación y no según su sentir o lo que usted cree o siente. ¿Alguien investigó? ¿Alguien trabajó durante la semana la asignación? Por lo que veo, no. ¿Ok? Y es mucho mejor así, porque si no, es cierto, podemos hablar románticamente. Y está bien, porque somos evangélicos. Vamos a estar claros. Entonces, cuando uno se mete al mundo del estudio bíblico, lectura, ciencias bíblicas, David dijo algo la semana anterior, uno tiene que ser neutral, uno tiene que revelar las cosas tal cual es, duela a quien les duela. Muy bien. Entonces, vamos a terminar con algo de desenlace. Esta semana David consultó, como diría él mismo, al mero, al papá, a la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Y vamos a, bueno, hay una pregunta que lanzó, ¿no? Mayrita, y luego lo vamos a trabajar en este momento después de la participación de David. Solo quiero mencionar la pregunta que tiene mucho que ver con el desenlace de todo esto, ¿no? La repito. Cuando una mujer pasaba la noche con un hombre, como en el caso de Ruth y el consejo de su suegra, porque usted se da cuenta que Noemí insta a Ruth
a estar con Boaz. Y luego Boaz se levanta, dice, espantado, y le dice, bueno, ya tocó, ¿no? Entonces, ya ni modo. Y paga la dote. Yo creo que en algún momento tenemos que estudiar esta parte, si tenía la obligación de hacerlo, porque realmente Boaz amó a Ruth. O había una ley que decía, si la tomaste y listo. De hecho, hay casos en la ley mosaica donde dice que si uno desposa a una doncella o la fuerzas o la violas, tienes que tomarla. Entonces, creo que decía Mayrita, bueno, como en este caso, el hombre debía tomarla por esposa. La pregunta es, ¿había una obligación de hacerlo? Lo que dice, porque queda la duda sobre ella. Vamos a trabajar esto sutilmente con la participación de David. Esto podría explicar por qué el rey restituye en los dos casos de Abraham. ¿Por qué la deshonra de la mujer puede ser cuestionada? Entonces, aquí hay tres preguntas en uno. Tocayo, ya creo que has escuchado dos comentarios. Creo que la gran mayoría nos quedan a deber en cuanto a la asignación que se les dio. Creo que escucharon claramente el deber de investigar. Y como lo hemos dicho aquí, David y yo no tenemos ninguna intención ni forzarles a creer lo que decimos, tampoco la intención de decirle que lo que decimos es la revelación final. Por eso esto es un proceso en construcción y de aprendizaje juntos, ¿no? Y que todos tienen el derecho a cuestionar y todos tienen el derecho a investigar. Tocayo, bienvenido. Buenas noches. Vamos al desenlace de estas dos escenas. Abraham con Faraón y Sara, Abraham con Abimelech y Sara. Y la gran pregunta es, ¿en ambos casos hubo consumación? O en el segundo caso, ¿qué es lo que creo que todos están aprobando o sienten? Que en el caso de Abimelech, Dios intervino. Dios le dijo, una segunda no te la permito, Abraham. Eso es lo que algunos, y como tú sabes decir, no eres profeta, pero hay un don de sospecha de que algunos asumen que el primer caso hubo algo y el segundo caso Dios no lo permitió. Entonces, vamos al desenlace de eso, Tocayo. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Gracias. Muy bien, todos han hecho su parte, los que investigaron, agradecidos por eso, porque el objetivo nuestro no es ni dañar, ni poner, ni querer que tenemos la razón, porque todos los que estamos aquí, sin excepción, somos estudiantes de la palabra de Dios. Lo que sí nos ayuda y debemos ser es que debemos ser concisos con lo que decimos, pues somos responsables de lo que hablamos y también de lo que callamos. Así que la omisión también es pecado. Por lo tanto, dijo Martín Lutero que Dios me juzgue por hablar, pero no por callar. Cuando protestó Martín Lutero, dijo que Dios me juzgue por hablar, pero que no me juzgue por no callar. Por callar, perdón. Entonces, hay cosas que sí se tienen que decir en su momento. Esto no es una clase doctrinal, esto es una clase de estudio, un acercamiento, un discipulado en lo que se pueda serio en la escritura. Y la palabra que se usó en Génesis capítulo 12, la palabra tiene una Lamec, una Kosh y una Het. Entonces quiere decir que la Kaj significa que la poseyó, la tomó por mujer y punto. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos nosotros que entender es que en el tiempo de Abraham no estaba la ley judía. Si quitémonos ese proceso histórico, no había ley. En el caso de, tú hablaste de Ruth con Boaz, o con Boaz que está según la traducción en español, sí había la ley, ya estaba la ley, estaba en tiempo de los jueces. Entonces ya habían pasado el tiempo de ya había ley en Israel, por lo tanto tenían que pagar la dote a su pariente más cercano, un goel. ¿Sí? Boaz tenía que ser el goel, el rescatador. En cambio, en el tiempo de Abraham viene de una cultura que no tiene principios de filiación matrimonial. La filiación matrimonial y la monogamia no existían. Sí, en el tiempo de Abraham, en el proceso de Abraham, existía la ley del vasallaje, el rey y el vasallo, el que gobernaba el rey y el rey decidía por la vida de todos los súbditos. Podía matar, tomar, coger. Por eso es que cuando ustedes leen el libro de Samuel, miren por favor, lean el libro de Samuel y empieza el pueblo a pedir rey.
Así es. Y yo un día escuché la predicación tuya, Jan David, y tú la tienes en tu Biblia marcada, me acuerdo tanto, ¿sí? Cuando quieres dar 3 puntos y haces como 20. Entonces, en esos puntos yo escuché un día que tú decías, y le decía Dios, dile que yo soy su rey. Entonces decía el pueblo, yo quiero rey, queremos rey, Señor, quiero rey. Dile el pueblo que se va a llevar su ganado. Y después dice el pueblo, Señor, dice el rey, dice Dios que se va a llevar el rey tu ganado. No importa, queremos rey. Señor, quieren rey. Se les va a llevar a sus mujeres y a sus hijos. Mira lo que le dice Dios a Samuel en esa conversación profética, donde Dios le dice, no, el rey, cuando ustedes pongan rey, el rey se va a llevar a sus mujeres y a sus hijas. Y decía, no nos importa, queremos rey. Y al final viene Samuel con el dolor y le dice a Yahweh, Señor, el pueblo quiere rey. ¿Y qué le dice Yahweh? Tranquilo, Samuel, no es a ti a quien te desprecian. Dale rey. Y le puso rey y eligieron a Saúl. Entonces, el principio de la monarquía no es divina. La monarquía, la democracia como tal, que donde el pueblo manda, no era la idea de gobierno de Israel. En Israel estaba la teocracia, el Dios. Exacto. Pero cuando el pueblo decidió, por eso que la voz del pueblo es la voz de Dios. Yo decía, Tocayo, que la monarquía se entiende que es la ambición de un hombre que quiere gobernar, pero la monarquía de Israel es la ambición de un pueblo que quiere ser gobernado. Así Mira, es. la gran Perfecto. diferencia. Perfecto. Entonces, la voz del pueblo es la voz de Dios, y por ahí dijeron algo que toma tu chupeta. Y es verdad. Nosotros elegimos, nadie nos obliga, tenemos lo que merecemos o lo que queremos, entre comillas. Entonces, si tú viste Samuel, Samuel dice, no es a ti a quien te desprecian. Porque primer libro de Samuel, capítulo 7 y 8, por si acaso. Entonces es Dios diciéndole a Samuel, se te van a llevar tu mujer y tus hijos. Ya, porque los reyes tenían la potestad de hacer eso. Entonces, en el caso de el capítulo 12, sucedió lo que sucedió. No hay ningún problema moral, ni ético, ni social en su cosmovisión y en su sociedad. Está normal. En el capítulo 20, que están unos años más adelante, ¿sí? El caso que se da es que Dios le dice a este hombre que adoraba a Dios. Este faraón o este rey ya adoraba a Adonai, porque en el versículo 4 del 20 le dice Señor, Adonai, y nadie puede llamar Señor a Dios si no tiene una relación. Y eso me enseña a mí a entender que en el tiempo antes que Israel se tome a Yahweh o a Jehová como Dios propio, Jehová era Dios del mundo, del universo, era el Dios de todos los pueblos. Ahora Israel, después que ya viene la salida de Egipto y toda esta cuestión, es que Israel lo hace propio, es decir, lo domestica a Dios, lo quiere encapsular en la tierra de Israel, y solamente Yahweh, Adonai, Elohim, como tú le quieras llamar, él es el Dios personal y único de Israel, y todos los pueblos no tienen más dioses. Entonces, hay que entender, ver el proceso histórico. En la Biblia, Abraham, cuando sale de Ur de los Caldeos, Yahweh o Adonai, o como tú le quieras llamar el nombre teofórico de Dios, Dios está en Babilonia. Así que Dios también era Dios de Babilonia, en medio de los paganos. Sale y se auto-revelando y encuentra en el camino que hay otros reyes y otras personas que también tienen a Yahweh, y Yahweh no ha sido revelado en el Éxodo. Sí, yo sí quiero que me vayan captando mi corazón. Dios no es de propiedad privada de Israel, nunca lo fue. Lo muestra la palabra de Dios. En la historia de la humanidad, Dios no ha sido el Dios único de Israel, Dios ha sido el Dios de la tierra. Y si nos vamos ahora con la cuestión de la ufología, Dios es el Dios de los multiversos. Dios ha sido el Dios de todos los universos. Así que Dios es el Dios nuestro. Dios ha siempre sido. Entonces, este hombre del faraón Abimelech, en el capítulo 20, no la toma, porque Dios le habla.
¿sí? Es un hombre que tiene una relación con Dios. Y no es judío, no pasa por el ánfora de la ley, pero tiene el principio de la dignidad de adorar a un Dios santo que es autorrevelado, porque Dios se va autorrevelando en el proceso y por lo tanto, al fin y al cabo, Dios le llama, o así lo dice el escritor, que le llama Naví Abraham. Y hablamos la semana pasada que Naví es un profeta, un vocero de parte de Dios, es un enviado de parte de Dios, que dice, no te acuestes con tu mujer porque es un profeta. Y Abraham va a orar y va a restituir la matriz de la esposa de Abimelech. Por lo tanto, la que era maldita por la palabra de Abraham queda bendecida, le ora y Dios le dio prole a Abimelech. Esta misma historia se repite en el capítulo 26. La misma historia, la misma fórmula del 12, del con 20 Isaac, al 26, ¿no? Con Isaac. Y también se menciona a Abimelech ahí. Y también se menciona a Abimelech. Por eso cuando yo, con todo respeto para los que aún no quieren entender un poquito o comprender un poquito las fuentes, la solución de este dilema se halla en las fuentes. Ya lo tiene Erwin, lo tiene, ¿quién más lo hizo? Martín, creo que yo también Entonces, si ustedes ven las fuentes indican que el proceso se perdió, la historia, tradición oral, desde que sucedió hasta que se escribió, cada pueblo fue contando la historia y fueron perdiendo los nombres de los personajes y se hace una repetición, ¿cómo se llama? No me acuerdo la palabra literal, pero es una dicción, una doble dicción de las historias, se repiten la historia y se pierde el personaje, pero lo plasman porque cada rollo, tanto el rollo del norte como el rollo del sur, como el rollo que se tenían las historias, las unieron y la pusieron para que no haya ningún tipo de problema y que todos tengan la capacidad, ¿sí?, de poder contar la historia de Jesús realidad. Alfredito Montes. Sí, activó el dispositivo. Antes de que hable Alfredito, tenemos la dicha, la bendición de que acaba de conectarse Isaías, nuestro doctor Isaías Castro. Él no tiene ni idea de lo que estamos hablando, pero al ratito le informamos. Pero vamos a escuchar la intervención de Alfredo. Y Isaías, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Saludos a todos, un abrazo y gracias, pastor. Bienvenido, pastor. Alfredo, activaste tu dispositivo. Comentario, preguntas. Comentario rápido. Aquí mismo en la parte de la Reina Valera 60, dice en Génesis 26:8, sucedió que después de que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por la ventana, pero en la parte de arriba en letras chiquitas dice Génesis 12 del 13, del 20 al 2. Entonces, o hace referencia al pasado o quiere interpretarse de alguna otra manera la misma historia, ¿no? El mismo suceso. O sea, como que se está aclareciendo que no son cosas diferentes. O sea, como que hay, como dicen ustedes, pastores, que es una mezclolanza y rara. Aquí arriba dice, de Génesis 26, dice Génesis 12, 13 y 20 al 2. Entonces hay como la referencia. Claro. Las conexiones de referencia. Sí. Por algo ha de ser. Claro. O sea. Ya llegó nuestro maestro bueno. O sea, eso se está diciendo. Es un verbo constructo en primera persona y es en ínfimo, ¿sí o no? O sea, es como la referencia que dice Alfredito, hijo de tigre. Eso. Isaías, solo para que tengas una idea, ya estamos cerrando el capítulo 20, pero el capítulo 20 nos conectó al capítulo 12, que intencionalmente no fue tocado hasta esperar el desenlace del capítulo 20. En el capítulo 12 nos dice que Abraham está con los egipcios y Faraón aparentemente toma sexualmente a Sarai. Abraham y Sarai. Y por eso Faraón al final pagará dote, reconoce su error y le pegas el regaño a Abraham y Abraham sale pudiente, vamos a decirlo así. El capítulo 20 se repite la historia. Abraham ve otra vez a Sara, bella, y dice, mira, por ti tengo que vivir. Y Abimelech también en su intento
Y digo en su intento porque aparentemente el grupo aquí asumimos que en el capítulo 12 Faraón tomó a Sarai. O sea, no, o sea, marchó calavera, diríamos coloquialmente, ¿no? O sea, marchó el invicto ahí. Pero en el capítulo 20, como que Dios interviene. Y este es el cierre de hoy, porque habíamos asignado trabajo a todos los estudiantes de que pudieran investigar un poco más, si hubiera algo, porque ya David y yo compartimos más o menos nuestra postura, etcétera. Entonces, y estamos ya cerrando, porque ya mismito entramos al capítulo 21 sobre el sacrificio de Isaac, esa entrega de Abraham a Dios, etcétera. Pero qué bueno que estás aquí, Isaías. ¿Qué te dicen tus estudios, tu lectura de ambos casos? Han habido comentarios que dice, bueno, Dios no iba a permitir que profanen el vientre de la mujer que iba a dar a ser la madre del hijo de la promesa. Eso es romanticismo, esto es espiritualismo, y está bien, lo asumimos, lo respetamos, pero ¿qué piensas, Isaías? Aprovechando que estás aquí y nos gusta tenerte también. Bienvenido. Muchísimas gracias, hermosa familia. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, mi querido pastor, obispo Jean David. ¿Cómo va el embarazo de tu esposa, por si acaso? Ahí vamos bien. Ya estamos en el 5º mes. Ya faltan 4. Entonces. Va a ser 9 mesino. No se va a adelantar el parto por nada. Si no pasa, Dios no. Sí, Dios mediante. Han ido bajando ya los estragos. A Dios gracias. Ya, entonces, qué lindo. Felicidades. Ahí ando feliz como una perdiz comiendo lombriz. Lo único que todavía... ¿Me dieron antojos? Yo tengo un problema con eso. Sí, yo siempre luché con la psicología y eso es real. Eso no es psicológico, eso es real. Mira, mi hermana Carlín está ahí. Yo no sé si ella comía hasta jabón de baño. Yo le dije, cuando des a luz, hay que poner un guante al médico porque se va a caer ese niño al suelo, se va a resbalar, ¿eh? El mayor casi se cayó. Literal, ella comía jabón en su embarazo. Casi se le resbala a mi sobrino. Pero el hombre tenía antojo, vomitaba, escupía. Claro, yo no, así que eso sí es real. Mi hermana comía como que nada y mi cuñado estaba con la mano en la cintura y en el umbral, imagínense. Isaías, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias. Sí, pues ahí estamos luchando en ese ámbito y es una linda experiencia. Más que todo, como dirían los sabios, es ahí cuando uno aprende a madurar y realmente a reconocer el amor del Eterno. No lo agarres por el pescuezo al niño. Ahorita estás de romanticón. Sí. Ahorita ando romanticón en ese ámbito. Yendo a la pregunta, como está planteado, de si es que el faraón tomó o no a Sara, el hecho de que aparece el término tomar hace referencia a que realmente sí hubo algo más que solamente decirle, ven aquí, te tomo entre mis mujeres, báñate, pasa ese tiempo de limpieza y ahora sí acuéstate con el rey, porque los faraones en ese entonces eran considerados reyes, ¿no? Aún no era dado el término faraón propiamente, eso van a ser con la terminología de los hebreos, realmente. Con ellos nace la idea de un faraón, porque utilizan un término en una relación acádica en cuanto al término o faraón como tal. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces ahí se presentaba como reyes, los reyes como tal tenían toda la potestad y cualquier persona que ingresaba a los territorios de los reyes, pues ellos simplemente decían, mira, si ella es tu esposa, marcas calavera. ¿Por qué? Porque si es bonita, el rey dice, tómala y el otro sale en contra, lo mataba. Esas eran las culturas en ese tiempo. Entonces, al decir que Faraón tomó como esposa, está diciendo que si hubo algo más que simplemente llevarle a la consumación sexual. Sí. La tomó sexualmente. Perdón, mi querido
poderado amigo, su gran amigo y amigo nuestro, el maestro Yatensi Bonilla. Tuve que consultarlo porque ya era la última, el último eslabón perdido. Y tengo los audios. Yatensi dice, mío, la tomó. Ya está. Ya está. Sí. Entonces no hay por dónde evitar eso. Sin embargo, por ejemplo, cuando hacen algunas aproximaciones, algunos eruditos, especialmente de contexto judío rabínico, van a hacer una expresión que me llama la atención. Dice, ¿le tomó o no le tomó? No podríamos nosotros acusar o implicar sobre eso. La pregunta es, ¿qué hizo Dios en el proceso? ¿Cómo actuó Dios para darnos una enseñanza a nosotros? Porque inmediatamente dice que hay una manifestación. Es que en ambos casos Dios interviene, Isaías, y en ambos casos los dos reyes tienen que pagar, si cabe el término, la deshonra. ¿Ok? Y de hecho hay mucha tela que cortar, hay muchos insumos alrededor. Mira, quizás el segundo caso, como bien dijo David, nos resulta más hasta evangélico, porque David habla de la universalidad de Dios, porque Dios no es propiedad de una nación, y Abimelech reconoce al Señor con su nombre, Adonai, Señor. Entonces pareciera, y ese nombre también da temor, ese nombre habla de, no voy a decir relación, pero por lo menos conocimiento, ¿ok? Pero el primer caso, estamos hablando que este pasaje está a la vuelta de la salida de Abraham. Abraham todavía, en primer lugar, yo creo que tiene un destello de Dios, una revelación muy mínima de Dios. Abraham no está mar adentro con el Señor, no está viviendo una experiencia profunda con Dios, está en sus primeros pasos de conocer a Dios, y su revelación, yo creo, es muy mínima. Entonces, estos cuadros aparentemente podrían ser normales en las culturas. Y tú dijiste algo, y David lo dijo la semana pasada, el rey tenía derecho y punto. O sea, en primer lugar, yo soy el rey y tengo el privilegio de todo, ¿entiende? Ahora, es cierto que a veces podemos romantizar y espiritualizar el contexto. Y decimos, y creo que me uno con el sentir de muchos, no creo que Dios hubiera permitido que el vientre de Sara fuera profanado porque iba a ser la madre del hijo de la promesa. Entonces, ¿y por qué rayos Abraham profanó al adelantarse con Agar? Si más bien la bronca era con Abraham. Dios habló con Abraham, no con Sara. Entonces, y aquí hay un dilema, ¿no? Porque al fin y al cabo, Sara pudo haber dicho a Abraham, a ti Dios te habló, pero no conmigo. Tú tuviste la revelación, no yo. O sea, si alguien tiene que guardarse, eres tú, no yo, digámoslo así. Entonces, nos encontramos en un dilema bastante crucial y ya mismo te vuelvo a dar el micrófono, si cabe el término. Y en el primer caso pareciera que, ok, sí, se dio. En el segundo caso, decimos o asumimos de que no, Dios intervino y Dios no iba a permitir que por segunda vez deshonraran a Sara. Bueno, yo hasta cierto punto, aquí hablo como un evangélico, como un pastor evangélico. Yo sí creo que el primer caso, lamentablemente, Sara no tuvo opción, ¿ok? Y el segundo caso, como que, y a pesar de que en ambos interviene Dios, Dios habla con los reyes, en ambos casos los reyes asumen diciendo, Señor, o sea, él me mintió, o sea, yo actué inocentemente. Y quizás el segundo caso la cosa no se dio. Entonces, ¿tú qué opinas? Y creo que luego vamos a cerrar con una pregunta para todos. En ambos casos, ¿se dio o no se dio? ¿O se dio en el primer caso y no se dio en el segundo caso? Y quizás con eso vamos a cerrar, pero nos gusta escuchar tu participación y quisiéramos que nos iluminaras un poco más sobre esto. Como habíamos expresado, en el primer caso es más claro el texto, incluso si es que tomamos literalmente, el texto lo muestra así. En el segundo caso hay lo que se llama un arrepentimiento previo por parte de Abimelech, que hace referencia a padre rey como tal, y
como escuché el momento que ingresé y mi querido David lo dijo muy bien, excelente en ese ámbito, Dios no era posesión de ninguno de los pueblos, Y ni sino hoy era de día todos. tampoco lo es. Ahora, el término Aleph Lamed, que aparecieron, hace referencia a aquel poder que no se puede entender, que va más allá de nuestro sentido. Y aquel que se manifiesta a su vez con sus poderes, por así llamarlo, poderes de la creación. Ahí viene el término Elohim, que su sentido, más allá de decir una divinidad, son los poderes del eterno, los poderes de la creación. Con ello, podemos entender nosotros que cada uno entendía esa manifestación, aquel poder supremo que después le van a dar el nombre en el término hebreo que fueron creando con el paleo hebreo, la Y y la H, que fue la primera base del nombre del Eterno. Pero ahí hay toda una historia que hay que contarle en otro momento. Lo único que digo es que como tal, todos los pueblos conocían de un poder superior, más allá del rayo, el trueno, el sol, la luna, etcétera. Había algo que dominaba todas las cosas. Y ahí entra todo un proceso cosmogónico y hay que ir comprendiendo también esos detalles dentro de la cultura de ellos. Y también algo que dijo David y me pareció excelente, hay que entender cómo fue escrito este texto. Recuerden que Génesis, y ahí yo creo que David sí lo ha dicho en varias ocasiones, Génesis como tal es una recopilación para establecer un pensamiento de defensa que se va a desarrollar mucho más adelante. Entonces, ellos están intentando defender su postura, su cultura y cómo el Dios que para ellos viene siendo Elohim o Yahvé, ellos van a ahora sí a decirle esto es mío, esto es nuestro, nosotros somos pueblo de él porque así presenta desde un principio, pero en Deuteronomio parte totalmente diferente al punto que vendría hasta Moisés para recién conocer a ese Yahvé. Entonces, ¿qué sucedió hasta Moisés? No conocían a Yahvé, no sabían de él, se olvidaron en los 400 años que estaban en Egipto, o 430, que también escuché que ahí había esa discusión en esa temática. Entonces, ¿qué pasó con todo eso? Si bien es cierto, una vez más entendemos que es una defensa cultural. Y en base a esa defensa cultural y el establecimiento de los judíos, establecido con Esdras y Nehemías, especialmente en ese periodo que vinieron los 400 años en que se llama de silencio, entonces fueron estableciendo ciertas perspectivas para la fe de lo que se llamaría el pueblo judío. O sea, todo era a favor la lectura desde los judíos. Por eso nos decían en misión urbana o en evangelismo urbano que el contexto era centrípeta y no centrífuga. Centrípeta significa que el pueblo de Israel estaba aquí y las demás naciones eran iluminadas y tocadas por Israel. Israel no tenía que involucrarse. Israel tenía que mantener su postura de no contaminarse, no acercarse. Por eso vemos muchas veces, reiteradamente en el libro de los jueces, decía que a veces había una mezcolanza, se metieron con el que es y el que no es. Y luego nos aterrizaban de que la misión hoy por hoy de la iglesia es centrífuga, de inmiscuirnos en el contexto en que estamos viviendo. Pero Israel no entendía su realidad como centrífuga, sino centrípeta. Entonces significa que yo voy a estar aquí y desde mi postura voy a iluminar. Ustedes van a ser atraídos, ustedes van a ser tocados por mí, ustedes van a ser iluminados, pero yo de aquí no me muevo porque Dios está aquí y Dios no se va a mover de aquí. Entonces, y lo demás, como quien dice, es monte y culebra. Entonces, creo que por eso, como bien mencionas, el libro de Génesis que se va prácticamente formando en la época de Salomón y otros momentos de la historia, porque la gente cree que este libro se editó, se redactó hasta con el mismo Moisés.
O sea, Moisés se sentó y se puso a escribir todo el mismo libro de Génesis y que Moisés hasta escribió su muerte. Y la cosa está lejos de la realidad. El libro de Génesis va formando en el tiempo de Salomón y así sucesivamente. Por eso la lectura que van plasmando quienes escriben, quienes compilan el libro como tal, hasta cierto punto para nosotros no ayuda en una investigación seria, porque simplemente nos dicen más que el qué, sino el por qué o el cómo, porque el qué no, en su mayoría no aparece, sino el objetivo que ellos querían plasmar, o los autores o el autor cuando fue redactado el libro de Génesis. Por eso, una vez más, lo hemos dicho tanto tú como el finado Eduardo y David y mi persona, de sentarse a investigar, de simplemente leerlo así de manera literal y decir, aquí está, porque así está dicho, discúlpeme, estamos más lejos de la realidad, porque el libro como tal plantea una lectura desde el contexto del mismo pueblo hebreo, del pueblo judío, pensando en una misión o una función más centrípeta que centrífuga. Entonces sí creo que tiene mucho sentido lo que tú dices, pero también como estudiantes tenemos que entender que este contexto hay que respetarlo, ¿no? Añadiendo un poco más a lo que tú expresas, mi querido pastor, si vemos en el capítulo 20, específicamente, cuando se presenta el Negev, en hebreo significa tierra seca, tierra que no tiene esperanza. ¿Ya? ¿Sí? Sin embargo, aparece Sara y Abraham en el proceso. Casi mostraríamos ahí que casi es consumado la intimidad entre Abimelech con Sara, pero hay algo interesante que se da. Hay una bendición especial. Y esa bendición especial es producida por una teshuvá, que es arrepentimiento previo a la acción. Y aquí viene lo que se llama dentro de la teología hebrea, ¿qué sucede cuando yo me arrepiento antes de la acción? Es decir, cuando está todavía ese deseo en mi corazón, pero aún no ha sido consumado. ¿Y qué sucede cuando ya está consumado? Claro. Y a eso en el Pirkei Avot va a hacer referencia que ese previo de teshuvá, de arrepentimiento, es decir, antes de cometer la acción, Dios lo ve como un acto especial de justificación, interesante, de perdón, de restauración. Y gracias a eso hay bendición para Negev. Es decir, que exactamente. el arrepentimiento, y toda la tierra y las mujeres empiezan a parir, vamos a decirlo así. El arrepentimiento de Abimelech produjo bendición para todo el pueblo. Ya dejó de ser una tierra árida, seca, sin esperanza, y ahora se vuelve en una tierra de oportunidad. Por eso digo, estos escritos llevan más a mostrar que aún en medio de eso que nosotros leemos literal, hay un mensaje transformacional que ellos intentaban transmitir, diciendo, si ustedes bendicen a nuestro pueblo, claro, ahí toma la línea cultural, si ustedes miran al Dios de nuestro pueblo y se arrepienten, entonces miren la bendición que va a llegar para con ustedes. ¿Verdad o no? Sucedió eso de acuerdo a lo que está establecido en el texto sagrado. Entonces, eso nos lleva a entender a nosotros ya desde el occidente que el momento que nosotros nos arrepentimos antes de que la acción sea consumada, seremos justos delante de la presencia de Dios y no va a traer las mismas consecuencias que cuando ya hemos pecado y ahí recién nos arrepentimos, porque ahí nos arrepentimos por el dolor de la consecuencia que estamos viviendo, lo que sucedió probablemente con el faraón. Ya, para terminar esta parte, muy bien, gracias. Ahora voy a hacer, hay una pregunta que lanzó Edwin al grupo, pero justo mi pregunta tiene que ver con una pregunta anterior a la pregunta de Edwin. Y quiero hacerla a ustedes dos. Por la sencilla razón, para que cuando lleguemos al capítulo 26,
no tengamos que volver a dar el mismo debate con Isaac en Gerar. Entonces, la pregunta es, el caso de Isaac con Rebeca en Gerar, ¿Abimelech la tomó o no la tomó? Porque luego de esto viene la pregunta de Erwin, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios permite que Abraham e Isaac pase por esas mismas situaciones similares? Entonces, simplemente porque estamos dentro del contexto y la idea, vuelvo, repito, no es estudiar verso a verso, sino dar unas comprensiones un poco más. En el capítulo 26, después hubo hambre, pero en el caso anterior también hubo hambre. De hecho, en los dos casos había hambre. Otra vez dijimos, y siempre pone como la justificación, había hambre. Pareciera que el fin justifica los medios. Y a veces diríamos como el típico serrano, Tokov, ya ni modo, Tokov, ¿entiende? Pero la justificación a mí me parece hasta una bajeza, ¿entiende? Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Escuche bien, o sea, vuelve a mencionar a Abraham aquí. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré, y Dios vuelve a reiterar la misma bendición que le dio a Abraham para no leerlo. Y escuche bien, versículo 7, versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana. Y él tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después, obviamente aquí no da a entender que la tomó, porque no hubo tal, porque más bien el rey lo visualiza a Isaac acariciando a su mujer. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí que ella es cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije quizás moriré por causa de ella. Y me encanta, y escucha lo que dice Abimelech. ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco. Eso como quien dice, qué alivio, ¿no? Por lo menos, a pesar de que el cuadro se repite, pero este caso es hasta cierto punto, hasta más puro, ¿no? Más limpio. Y dice, por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer. Y aquí veo la justificación. Los hombres del pueblo eran malos. O sea, ellos no respetaban ni al que es ni al que no es. Y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces David, más allá del acto, porque no hubo, entonces ese Abimelech, como tú dices, si fuera el mismo Abimelech de Abraham, este es un rabo verde, este es un viejo, pero es un Abimelech, y como bien dice Isaías, vemos un Abimelech consciente de la presencia de Dios. Es un Abimelech, quizás, a lo mejor puede ser el mismo Abimelech de Abraham, ya viejo, ya veterano, no tan rabo verde, pero mira lo que dice y menciona, no sé si el hebreo lo dice, pero hubieras traído pecado al pueblo, a nuestras vidas, si alguien hubiera dormido con tu esposa. Y quizás la pregunta no en sí si hubo el acto, porque sabemos que no. En el caso de Isaac no hubo, no hay indicio, no, porque dice por poco. O sea, estuviste a punto. Pero y la primera pregunta, entonces, como habíamos hablado de ese Abimelech, aunque quisiéramos saber si era un título o es el nombre o era el mismo rey, vamos a estar claro. Entonces, si sea el mismo o un título, pudo haber sido un hombre ya consciente de la presencia de Dios. Por ahí va. Porque en ambos casos, los dos Abimelech que se menciona, su lenguaje muestra conocimiento de lo eterno o de un ser superior. Su lenguaje lo dice. Entonces, antes de entrar a la pregunta de Edwin, y quizás con esto cerramos ya, si es que no hubiera pregunta, en primer lugar, los dos Abimelech, en los dos casos, ya estamos más que ratificando de que el primer caso, a Faraón sí tomó a Sarai. Como dijo David, duela a quien le duela.
podemos decir o espiritualizar de que el vientre de la madre del hijo de la promesa no podía ser profanado, pero no hay indicio de que no la tomó. Pero en los dos casos últimos, tanto Abimelech con Sara y también Abimelech con la esposa de Isaac, no hubo absolutamente nada. Y curiosamente, en el tercer caso, ni siquiera hubo intervención de Dios hablando con el rey, diciendo, no lo hagas. Ya los cuadros nos dan a entender de que, mira, mirando por la ventana, vio a Isaac echándole perros a su propia mujer, acariciándola. Digo, esto no se hace a una hermana, ¿no? Es tu mujer y punto. Así que no me tomes el pelo. Entonces, creo que estamos claros de que el tercer caso no hubo tal. Pero la pregunta iba en un asunto de conciencia de un ser superior. Y tú mencionaste algo que es una máxima aquí. El mismo arrepentimiento previo a, aunque en la ética de Jesús es diferente. En la ética de Jesús, solo pensarlo, ya estás pecando. Y Jesús lleva a su nivel de ética más allá. ¿Ok? Pero en este caso, estamos conscientes que el arrepentimiento fue previo al acto y eso trajo bendición, abundancia, riqueza para la misma nación. Y bendito Dios. Entonces, la pregunta primera es, ¿ese Abimelech había conciencia de Dios? Y luego la segunda pregunta es la que hizo Edwin. ¿Por qué Dios permitió que ambos pasaran por situaciones similares? ¿Por qué Dios no le dijo a Isaac, por ejemplo, oye, a tu papi ya la fregó una vez, no lo hagas? Porque Dios permitió. Pareciera que Edwin está diciendo por qué Dios permitió que se expusieran y llegaran a este nivel. Le suelto el micrófono a ustedes dos. Bueno, David dice Isaías, porque Isaías es el fresquecito aquí. Maestro bueno, yo lo sigo. Hola, bueno. Me encanta ver la cara de las personas en las disertaciones de Isaías, de ustedes. Me encanta, yo estoy disfrutando que me río y escribo por interno y haciendo bromas por interno. Me consta lo que me estás escribiendo. Entonces, realmente en Génesis, en el 20, es una historia sacerdotal, es una historia vista. En cambio, en el 26 es ya vista, perdón, y en el 20 son historias, para mí son historias repetidas. Así que yo no quiero buscarle la quinta pata al gato desde la lógica escritural. Acuérdense que podemos nosotros entender los textos por la crítica y podemos decir que las tres historias son diferentes, pero para Moab, ya el 20 con el 26 es la confusión de las fuentes. Quizás la primera puede ser totalmente real por el contexto histórico y cultural, marca todo, ¿no? Tiene todo el contexto cultural del momento del proceso de Abraham con Sarai entrando a Egipto, ¿no? En el 20, sí, que Abimelech es un nombre de un rey, sí, es el nombre del rey. Abimelech, mi padre es el rey, sí, Abimelech. Entonces, no es la misma persona. Si no tuviera 300 años más o menos, pues ya ese es un rabo. Ese es el rabo verde más viejo de todos. Pero para mí, entre el 20 y el 26 es una repetición porque se perdió la fuente. No sabían si era Abraham o si era Isaac. Para mi conclusión, porque en el 20 es el guionista. La versión del capítulo 20 le escriben los guionistas. ¿Sí? Ahí está, iba a revisar mi Erwin, carajo. Erwin. No, más bien Erwin está preguntando cuál es la fuente del capítulo 26. La fuente del capítulo 26 es la fuente yavista. Por eso que le nombran, y ahí nombran a Dios como Yahweh. Es yavista. En el 2 dice, y se le apareció Yahweh y le dijo. Es la misma historia, Yahweh, la historia de nombrar a Dios como Yahweh. ¿Sí? Es una historia totalmente yavista. Entonces, entre el elionista y el yahwista se contaron una historia. Cuando Nehemías recogió los rollos, cada uno tenía una historia, el reino del norte con el reino del sur. Acuérdate que el reino del sur escribe primero y el reino del norte escribe después. Entonces, los elionistas, los que están en el reino del norte, en la división, cuando vuelven
todos a Jerusalén, a Judá, perdón, después del exilio, Esdras va a encontrar los rollos del norte y los rollos del sur, y van a ver que hay historias repetidas en las cuales se han cambiado los personajes. Entonces lo que hace Esdras es entretejer las historias y que ninguna de las dos naciones se peleen. Esa es mi conclusión personal, más allá de que se haya repetido la historia. Para mí, Isaías, aún Edwin, los que están aquí han estudiado un poquito más, pueden estar en desacuerdo conmigo, pero a mí eso, a mí literalmente me da paz. ¿Sí? Más allá de que se hayan equivocado algunas veces y la repetición es la misma, ustedes elijan la mejor postura para su fe. Pero yo me quedo con la repetición de fuente. En la Torat Emet aparece Hashem. Sí, pero en el hebreo dice Yahweh. Vamos, veamos el texto, por favor. ¿Eso está en qué? Está en el 26.2. Vamos, maestro bueno, 26.2, maestro bueno. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Jehová. 26.2. Te lo leí, amigo. Hebreo está Yahvé. Así que si es de línea, sí, Yahvé. Está Yahvé. ¿Sí? Está Yahvé. Sí. En este sí aparece Yahvé. En la Torah Emet aparece Hashem. Lo que pasa es, y eso lo puede explicar mucho mejor Isaías. Acuérdate que decir Yahweh está prohibido en Israel. Entonces tiene que decir Hashem, le tiene que decir Adonai, le tiene que decir Boré, le tiene que decir Olam. ¿Sí? Pues no le pueden decir Yahweh. Cuando el judío ve la palabra Yahweh, Yod Hei Bat Hei, automáticamente tiene que decir Hashem, el nombre sagrado. Baruch atah Hashem Adonai Melech Haolam. En el decálogo, en el Shema, Ishma Israel, dice Yahweh. No dice y en la Tanakh aparece Yahweh. En la Tanakh aparece Yahweh. Pero no se puede decir. ¿Cómo tú haces el Shema, Isaías? ¿Cómo tú repites tu Shema? O tu Ishma, porque es Ishma, oye, Ismael, Ishma. Shema. Sí, ya. Es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ha. Ah, tú pones Yahweh. Tú se dices Yahweh. Le van a pegar en la boca en Israel por decir Yahweh. Por eso no lo llevo, porque tengo miedo de no traerlo de vuelta. Ya cuando llegue a Israel, ahí cambio y digo, Israel. Por Yahweh, eso no lo llevo, porque a él Adonai, sí lo meten al muro Adonai, de los lamentos y todas esas piedras que están ahí se lo dan a él. Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Ok, solo para cerrar, la pregunta de Edwin, ¿por qué creen que Dios permitió que vivieran las experiencias similares padre e hijo? Marta Zavala escribe en el chat, en los tiempos de Abraham y de Isaac, la mentira no era pecado, pero sí era origen de grandes confusiones. Ajá. ¿Las mentiras santas? Ok. Bueno, yo creo que la pregunta de Edwin es una pregunta más teológica, ¿no? ¿Por qué Dios permite o permitió que ambos pasaran esta situación? ¿Por qué se repite la misma historia? ¿Y por qué Dios no interviene? O sea, bueno, sí intervino, pero ¿por qué Dios permite? Pero eso sí creemos que la historia no son confusiones de historia. Es decir, en mi caso yo no puedo, yo ya esa respuesta se la di ahorita a Erwin y a todos los que creen que por qué repitió. No repitió nada, es la gente que contó mal la historia. Perdieron el autor, no sé si eran Abraham o Isaac, cada uno contó la historia con diferentes personajes por la traducción oral, por la transmisión oral. En la transmisión oral se fue perdiendo, ¿sí? Se fue perdiendo la historia y cada uno contó la historia de Jesús. Sí. Y si así fuera, digamos, más que decir lejos de lo que tú estás mencionando, pensando más en una teología muy occidental, en teología sistemática se nos han hablado de la inmanencia y la trascendencia de Dios, ¿no? El Dios que participa o está involucrado, o el Dios que solo está distante y en observación. Como que alguien dijo una vez que a veces Dios no está tan metido en nuestra colada como a veces decimos o pensamos.
Y es donde entra esta que tú y yo hemos hablado, hemos debatido en coloquios que no están grabados sobre el libro albedrío. O sea, ¿se acuerdan? Porque los primeros momentos cerrábamos la grabación y empezábamos una salvajada de comentarios, no apto para cardíacos. Entonces, obviamente, con respecto a la pregunta de Edwin, y la idea es ver si pensamos ya en nuestra cultura, en nuestra mentalidad occidental, un Dios que está en el día a día, interviene, participa, o es un Dios inmanente, o es un Dios trascendente. Pero esto es otro tema, ¿no? Bueno, yo, como David dice, es una sola historia. Solo depende de quien lo cuente. No sé si la situación con Isaac pasó tal cual. A lo mejor quizás hubo algo similar y la historia fue bien pulida o fue bien adobada, como decimos coloquialmente, hijo de tigre pintito, ¿no? A lo mejor el papá hizo algo y se piensa que eso iba a trascender, etcétera. No sabemos. Creo que decir por qué Dios permite, mira, el asunto soberanía de Dios, tú y yo no podemos meternos. Tú y yo no tenemos un comentario, no tenemos hasta cierto punto, como le digo en uno de los libros proverbiales, ¿no? O sea, ¿quién eres tú para decirme por qué haces esto y por qué yo lo hago? O sea, en soberanía de Dios, el hombre, discúlpeme, no tiene opción. Si el cabe. maestro, bueno, ya sacó un libro de su vasta librería. Recibe, ahí está la Torá de Me. Yo que ni lo lea. ¿Qué es eso? No veo. El Corán. El Corán. Ya está fregado. No, olvídalo. Muy bien. Antes de cerrar esto, preguntas, comentarios. Hay dos preguntas que surgieron que lo hice. Creo que tiene que ver con hacer cierta conexión, ¿no? Y se mencionó si Ruth y Rahab están en la ascendencia del pueblo judío, no es por linaje de sangre, sino por adoptar la fe en Jehová, que es escogido. Me refiero porque David tuvo una participación la semana pasada y mencionó sobre cuando hablábamos de la universalidad de Dios, ¿no? De que Dios no es propiedad ni pertenencia de una nación. De hecho, el libro de Jonás es clave. Cuando Jonás pensó que Dios no podía ser Dios de los ninivitas, por eso predica diciendo, mira, en tantos días ustedes marcha calavera. Y el pueblo se arrepiente y Dios dice, no, eso no va a pasar, Jonás. Entonces la pregunta es, porque David hizo un acercamiento a eso. Dice, si Ruth y Rahab están en la ascendencia del pueblo judío, no es por linaje de sangre, sino por adoptar la fe en Jehová, que es escogido. Es una pregunta y la misma persona había hecho esta pregunta sobre el hecho de pagar la dote. Creo que, y aquí tenemos que cerrar, y les pregunto a ustedes dos, en el caso de que sí hubo capítulo 12 y no hubo en el capítulo 20, y creo que en el capítulo 26 también pasa lo mismo, ¿a qué se debe que tienen que pagar la dote o por qué? Para redimir la deshonra de la mujer en aquel entonces. En el primer caso hubo consumación, en los dos casos, tanto con Sara segunda vez y la esposa de Isaac, no hubo, pero pareciera que hay un intento del rey de decir, esto se tiene que recompensar, ¿no? Eso se tiene que premiar para pagar quizás el intento o la vergüenza o la deshonra. Hay una pregunta que va por allí y dice si es así, ¿por qué hay que cuestionar la honra de una mujer? Ahora, la pregunta es, ¿por qué se tuvo que honrar? ¿Por qué se tuvo que meterle full riqueza a Abraham diciendo, lo he dado a ti por ella, para levantar la deshonra? ¿Qué piensan de esta parte, de este cuadro donde los tres reyes asumen el cometido de bendecir, de honrar y, ¿por qué no?, de dar una suma cuantiosa? En algunos casos dicen que dan animales, dan siervos, dan siervas, aparte de una cantidad de moneda, sea de oro o de plata. ¿Qué lección sacamos de esto y qué entendemos de esto? Isaías o David. Yo paso, porque es histórico. Yo ya saqué una conclusión, para mí ya es forzar lo que creo. ¿Sí? Creo que es una repetición. Respeto al que cree que es una historia real. Encuentren la quinta pata al gato para yo aprender de ustedes, por favor. Isaías, ¿qué piensa? Diría el filósofo, pienso, luego existo. Entonces, bueno, previo a eso,
solamente algunos detalles que observaba. Número uno, cuando yo leí el Corán en algún momento, se repetía una historia similar, por lo cual esto indica que culturalmente hay repeticiones con los patriarcas o con los jefes o jeques de cada una de las tribus, que sucedió algo similar y le elevan a la matriarca, por así decirlo, que era la más hermosa, la más bella, la más perfecta, y les codiciaba, hablando en términos. Entonces, recordé eso, sino que no logré encontrarlo en estos pocos minutos sobre ese tema. Entonces, es como que se repite también en otras culturas algo similar. Por otro lado, cuando revisamos en el 26, en el verso 8, ahí dice que le acarició. El término en hebreo es metzahet. Y esa palabrita significa... Bueno, le acarició a su esposo, por si acaso, ¿eh? Ajá, por eso. El versículo 8 dice, sucedió después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y ese término, metzahet, hace referencia así a acariciar como un juego, pero en el sentido sexual, para tener intimidad sexual. En otra versión dice, y tuvo intimidad sexual con. Es otra traducción que realizan del grupo Kodesh. Pero la pregunta es, ¿estaban a la intemperie y Abimelech los mira por la ventana? ¿Dónde rayos estaban? O sea, probablemente métense en un cuarto. Es la casita donde ellos estaban y pasó Abimelech y le vio y les vio en ese acto, ¿sí? Entonces eso indica como tal que no hubo por parte de Abimelech, en el caso de Isaac, ya no hubo ahí en este caso intimidad sexual con. ¿Qué nos lleva a todo eso? Como dice David, él tiene su postura, él dice que es una repetición del texto, podría ser dentro de las fuentes, podría haber sucedido algo similar para dar algún ejemplo o alguna enseñanza en el momento que estaban explicando esto, podría ser. Como decimos dentro de la investigación bíblica, solamente podemos llegar a ese punto de decir podría, porque nos toca investigar, analizar, revisar, y puede ser que mañana más tarde encontremos fuentes que lleguen al punto de decirnos que esto es lo que pasó, esto es lo que sucedió arqueológicamente en el sentido de encontrar nuevas fuentes o cosa por el estilo, pero no tendríamos una respuesta directa y decir exactamente así pasó, así fue. Ahora, si tomamos desde el ámbito, y ahí que me perdone mi querido David Cordero, si tomamos desde el ámbito... Significa, David, prepárate porque te va a basurear. Te va a tumbar una teología, David, te va a tumbar una teología. No le voy a tumbar, quizás él solamente me diga hereje nomás. Entonces, si nosotros tomamos desde el ámbito espiritual, si nosotros vemos un poquito más romántico todo esto, sí nos deja una enseñanza, que hay ocasiones en las cuales nosotros desviamos nuestra mirada de lo que realmente es el objetivo. Si usted revisa el texto, Abraham quitó su mirada del objetivo a donde estaba dirigiéndose. Isaac vuelve a cometer el mismo error. Y es más, Isaac va a cometer más adelante otros errores que realmente hizo que existiera una guerra entre sus hijos como tal y crear esas dos naciones, una en contra de la otra. Pero si nosotros observamos esos detalles, eso nos indica o nos deja el precedente, hey, cuidado con lo que tú estás haciendo y las decisiones que estás tomando. Porque esas decisiones que tú vas a tomar puede afectar a todo un pueblo, a toda una nación. Y aún esa decisión que tú tomes puede traer una restauración y una transformación de vida. Por lo cual, desde mi óptica, estos ejemplos que aparecen, reales o no, establecidos
o no dentro de procesos arqueológicos, lo que yo digo, ¿qué me enseña a mí? Y a mí me enseña a estar preparado, a tener cuidado para no desviarme del propósito al cual Dios me ha llamado. Porque si yo me desvío, traigo consecuencias y puedo poner en riesgo a mi familia, porque es lo que estaban haciendo estos sinvergüenzas, porque literalmente pusieron en riesgo a su familia, llevándoles a esos sitios. Por las malas porque decisiones pudo haber que otras tomaron, opciones. ¿no? Sí. Entonces, desde mi óptica, más bien esto queda como un precedente a decir, hey, cuidado con lo que estás haciendo, hacia dónde te estás dirigiendo y qué decisiones vas a tomar. Sí, sí. Gracias. Hubiera dicho el finado, ¿y cuántos dicen? Así decía el finado. Quiero leer 2 comentarios y quizás algunos son a manera de pregunta para cerrar esto. Reitero la participación anterior de Marta y luego acaba de escribir algo en el chat, quienes están viendo el chat. Dice, en los tiempos de Abraham y de Isaías y de Isaac, supongo que quiso decir, el pecado, la mentira no era pecado, pero sí era el origen de grandes confusiones. Y ella acaba de mencionar algo. Dice, existe un modus operandi como tiempo de hambruna, porque si nos damos cuenta en los 3 relatos, en la justificación hay hambre. Y significa que el hambre a veces a algunos nos llevan a cometer estupideces, ¿no? La falta de, la carencia de la comida, de lo básico, de lo indispensable. Dice, existe un modus operandi como tiempo de hambruna, como mentir y como salir beneficiado con bienes a causa de la mentira. Tiene una vertiente de fraude premeditado. Comentario de Marta Zavala. Y en la pregunta que, bueno, y también el otro comentario que llega al chat privado del WhatsApp, dice, pastor, si aún no se tenían, los mandamientos en la época de Abraham, porque se consideraba por algunos paganos como pecado tener intimidad con una mujer casada si esta situación era común en este tiempo. O sea, ¿por qué se consideraba para algunos paganos como pecado tener intimidad con una mujer casada si esta situación era común en ese tiempo, tener intimidad todos contra todos? ¿De dónde sale este fundamento o esta noción de pecado? Porque obviamente Abimelech menciona en el caso de Abraham, hubiera pecado alguno del pueblo. A lo mejor no sabemos si el término que aparece ahí es pecado. Sabemos que en el idioma original griego es amartía, ¿no? No sé en el hebreo qué dice ahí. Y quizás por eso surge esta pregunta de la persona. Si me refiero a que tanto Faraón como Abimelech, diciendo o siendo pagano, comprenden que estar con una mujer casada, o sea, ¿cómo así pueden estar consciente de que estar con una mujer casada acarrea pecado? Si no había conciencia de, como bien dijo David, no había ley. La ley llega con Moisés, pero en este tiempo, sin importar la redacción, obviamente, no estamos diciendo que esta redacción fue tiempo posterior, pero ¿dónde había esa conciencia de que esto era pecado? Siendo reyes paganos. Si tenían derecho a. David, si teniendo conciencia, David también agarró a la esposa de Urías. Y en el tiempo de David había ley. Ya estaba. ¿Ok? Creo que por ahí va la pregunta. ¿Qué piensan? Con esto terminamos y ya cuando lleguemos a Isaac, no vamos a tocar más el tema de Isaac y Rebeca con Abimelech. Ya lo tocamos. Cerramos esto, familia. David. A ver, para la que hizo la pregunta. El problema es que estamos con un problema de conciencia teológica. Para el pueblo de aquel momento, el concepto de pecado no era pecado. Era violar el derecho del otro. Habían leyes. La gente piensa que la Biblia cayó para acomodar la humanidad. La humanidad estaba acomodada. Estamos igual que los españoles. Que si no venían los españoles a América, éramos un poco de atrasados, indios atrasados. No, éramos personas atrasadas en la tecnología de ellos, pero no éramos ignorantes. El Tahuantinsuyo, el Miansuyo, el Susansuyo, el Antinsuyo, los mayas. Sí, señores, sí estábamos atrasaditos a la tecnología de los españoles, pero no éramos unos tarados, pues. Cierto es. La gente piensa que la Biblia o la ley judía llegó para acomodar el mundo. No, señores.
había leyes, estaban las leyes juritas, las leyes de Hammurabi, las leyes de Lipiztar, las leyes, habían la mamá de las leyes que regían, y en esas leyes habían cuestiones de traspaso o violación de los derechos del hombre, de la propiedad, y la mujer es propiedad del hombre, así lo dice la palabra de Dios en el decálogo, que las mujeres tanto aman, el decálogo, dice por ahí, y no codiciarás la casa, ni el perro, ni el martillo, ni la mujer de tu prójimo. Es parte de la propiedad del hombre, porque esa es la cultura del Medio Oriente. Es decir, el que quiere querer tapar el sol con un dedo, está equivocado. La Biblia se estudia sin sentimiento. Después podemos ponerle teología, y es hermoso ponerle teología a la Biblia, porque la Biblia es para fe y para construir, pero la propiedad privada era la mujer. Por eso que para tomar a una mujer tenía que matar al hombre. Eso no tiene nada que ver con Dios, ni con pecado. Pero que nada. parezca un accidente nomás. Sí, entonces el problema es que los reyes tenían una moral, no una moral cristiana, judía, ética, con Cierto. todos los principios, pero habían leyes. Si la gente que quiere ver, vayan a leer la ley de Lipiztar, la ley. Mire, por ejemplo, si tú quieres justificar, y es increíble, que por mucho que a mí me cueste decir que Abraham no dijo nada cuando se votó a Isaac, que van a ver más adelante, que el capítulo 21, y ya me adelanto, pero es que ya me excité. Entonces, el problema es que tú lo miras, y lo miras como, si yo lo miro desde mi moral y de la lectura feminista, Abraham fue un machista. Eso no es así. Sí, Le dice, llévate a tu hijo, y lo larga y lo bota a Ismael con la mamá. Pero si nosotros nos fijamos, así como Sara tiene un hijo a través de la esclava, según las leyes de Uritas o las leyes lipidistales, en esa misma ley en que Sara pare a través de ella un hijo legítimo, sí. En esa misma ley está la libertad del niño. Hay dos cosas para un niño que nace del vientre, como vientre prestado, como hijo de esclava. Le quedan dos cosas: heredar o tener la libertad. Y Abraham no le da la herencia, dice, heredará con mi hijo, la vieja esta también. Pero Sara, claro, fue muy despectiva en su comentario hacia Ismael. Entonces, ¿qué hace Abraham? Abraham no comete pecado. Abraham se rige en la misma ley de Medio Oriente. ¿Y qué hace? Le da la libertad. Lo deja ir. No espera que cumpla la edad de los 13 años para que sea un mancebo y de ahí crezca y de ahí se pueda casar y los hijos sean libres. No, Abraham le da la libertad para que se vaya con su mamá a los 12, 13 años de edad. Entonces se justifica que no le da herencia, solo le da algo básico para el camino, agua y pan, que le duró unas cuantas horas o un trecho. Yo me fijo en la libertad. Si Abraham está jugando o está viviendo la ley de aquel tiempo y le dice, bueno, no va a heredar con nosotros, no va a esperar a que yo me muera, pero la libertad. Sí, toma este regalote, la libertad. Yo no sé a veces qué pensamos, ¿no? Porque entre heredar y ser esclavo. ¿De qué sirve tener plata y ser esclavo? Le dio la libertad. Entonces ahí ya cambia la visión, porque si me voy con la ley de Lipiztar, las leyes de Medio Oriente. Entonces, mis queridos hermanos, para el que preguntó, muy buena pregunta, no es moral, no es pecado. Oiga, el pecado está en nuestras concepciones cristianas, porque aún en arameo no existe el concepto de pecado ni de salvación. En arameo no existe. Habla de vidas y habla de errores. Por eso que el que desatina a la ley está equivocado, no es pecado. Después nosotros ponemos la carga teológica a los términos pecado, salvación, vida eterna. Son cuestiones teológicas. Pero cuando ellos pensaban, no tenían ni por el ánforo la idea de pecado. No era pecado. Era entrar a la propiedad privada del otro hombre como yo.
que merece respeto porque somos varones. Entonces, por ahí es la idea. No sé, Isaías, es tu tiempo. Les dejó sin pecado, ya les dejó sin pecado. Nos dejó sin amartía. Nos dejó sin errar al blanco. De hecho, aquí el término es Asham en hebreo. Y Asham aparece significa... esto en el caso de Abimelech, cuando dice que hubiéramos cometido un pecado, algunos, sí. Y es donde creo que la persona que hizo la pregunta, si no había ley, si había conciencia de pecado como tal. Pero David dijo algo, todo pueblo tenía ley. Pero, perdón, Isaías, perdón, veamos que la historia la cuentan las fuentes, sí, con concepto judío. Perdóname. Es que siempre tenemos que remitirnos a las fuentes. Si alguien no maneja fuentes, cada pregunta puede ser una pregunta suelta y una pregunta muy pensado a lo occidental. Y a la hora de meterse a estudiar la Biblia, David dijo algo, la Biblia se estudia sin sentimientos. Y eso debe ser literalmente, hasta cierto punto, una máxima, una frase matona, como sabe decir Fidel. Pero sí, si quieres estudiar la Biblia, deja tus sentimientos de un lado y métese a estudiar la Biblia. Con conciencia. Y estudiarlo con conciencia y como dijo alguien, hasta con la mente. Y evitar el suicidio intelectual, ¿no? Porque sí, a veces caemos en el suicidio intelectual. No nos importa el cerebro o la mente. Y eso es un grave error que creo que muchos cometen y por eso vemos tantos chamanes evangélicos. Dicen lo que no ven y están hablando al revés y al derecho. Estos se han convertido en unos chamanes. Que la revelación que Dios me dijo, que no es un momentito, hay algo ahí que hay que investigarlo. No me vengas con el cuento, con que el Dios me dijo. Ponte a estudiar la Biblia. Y si no es así, creo que mejor póngase un negocito de tripamishki, ¿no? O cualquier cosa, póngase a vender arepa, porque ahí sí no necesitas estudiar para vender arepa, o tacos, o tamales y todo eso. Bueno, familia, gracias Isaías, continúe por favor. Quería decir que el término en hebreo que se utiliza ahí es Asham. Asham era utilizado netamente para expresar el sentido de culpa por haber ido en contra del prójimo, que ese ya es una ley que existía en aquel entonces. Sin embargo, conciencia de pecado, como nosotros lo tenemos hoy por hoy, literalmente no había en ese entonces. Otro. En cuanto a lo que se decía, la mentira y todo lo demás, todo eso llevaba a, ok, tú eres culpable de haber engañado, pero no había como un castigo de parte de Dios, porque el sentido de castigo va a venir también con la idea más moderna en medio de las traducciones después del siglo III. Ahí se establecieron las ideas de castigo y pecado original, siglo IV después de Cristo, especialmente con San Agustín de Hipona. Ahí se desarrolla el pensamiento de castigo. Entonces, si nosotros vamos desde ese ámbito que existía, significaba la culpa, uno reconocer el error que ha cometido y buscar la manera de compensarle. Entonces, ¿cuál era el sentido de pecado o de culpa en este ámbito que decía Abimelech? Es que tendríamos que compensarte si es que hubiésemos estado con él. Y aún así, solamente por haber ofendido, te vamos a compensar. Entonces, todo arrepentimiento trae restitución, es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Entonces, el nivel de respeto que se desarrollaba y aún se desarrolla en ciertos sectores de Medio Oriente va más allá que cualquier ley escrita o establecida, y era el respeto mutuo. Algo que quizás uno piensa, como bien lo dijo David, nosotros pensamos que nosotros somos los tecnológicos y los ahora que somos humanos, los otros actuaban más como animales o salvajes, no, ellos tenían una cultura increíble. Y si uno analiza un poquito el desarrollo de la línea asiática, uno se queda y uno dice, pero si esto está más profundo que el mismo texto que aparece en el Pentateuco,
Entonces, ¿de qué hablamos? Y en tiempos aún más antiguos. Sí, Pero señor. eso es otra historia Muy que bien. sería lindo conversar. Señores, nos quedamos picados para el sacrificio de Isaac, el capítulo 21. Yo sé que David tiene una brutal documental sobre esto, pero escuche bien. Cuando termine la grabación, no quiero que nadie salga corriendo porque vamos a dar un anuncio. Si usted sale corriendo, usted no escuchará el anuncio. Así que le pido de favor que cuando terminemos la grabación, porque esto no lo vamos a decir para grabarlo, ¿ok? Hay dos dispositivos conectados, perdón, activados. No sé si Edwin tenía un comentario o había dejado su dispositivo activado. Muy bien, yo sé que estabas primero, pero voy a respetar a las damas. Permítame darle a Mayra. Si es su esposo, le voy a mutear para que seas tú, pero si es Mayra, con gusto le doy. Y luego voy contigo, es mi esposo, Edwin. es mi esposo. Ah, entonces, Edwin, voy con mentira. Dale, mi querido Luis Ochoa, bienvenido. Hola, qué gusto. Siempre me toca ver la clase en diferido. Solo quería aportar respecto a la pregunta de que acaba de explicar también el pastor Cordero y el pastor Isaías. También hay que tener en cuenta que las costumbres se desarrollaron a partir de pueblos nómadas. Para los pueblos nómadas, cuando una persona entraba a la carpa, esta persona era bienvenida y recibida. Y el dueño de la carpa era el responsable de la vida de esa persona. Es una costumbre que se mantiene hasta hoy. Entonces, no necesariamente, bueno, a eso se debe, creo yo también, que al tratar de o al pensar en hacerle daño, entre comillas, al visitante, a quien está en mi techo, bajo mi protección, entonces yo debo de resarcir, yo debo de establecer una restitución para que esta persona sepa que está bajo mi cuidado, bajo mi techo, y que en mi techo no le pasa nada. Gracias, Luis. La hospitalidad oriental también, ¿no? Lo que estaba resaltando. Y aún hospitalidad de las naciones, no solamente de los israelitas, sino muchos de estos pueblos tenían su forma de mostrar su hospitalidad, ¿no? Gracias. Querido Edwin. Muchas gracias. Lo que pasa es que mi pregunta iba porque nosotros tenemos un privilegio. Ya conocemos el plan redentor de Dios, que es a través de Jesús. Entonces, por eso quería resaltar de que tal vez el enfoque no tendría que ser en Abraham o Sara, sino en el plan redentor, porque hasta antes de Abraham no lo conocían. Entonces empieza a revelarse con Abraham y tal vez ese resarcir no es solamente como en el principio lo dan por ser la hermana y la llevan, sino por el poder de Dios que con las plagas tuvieron como ese pensamiento de que vamos a morir en manos de tu Dios. Entonces, si nosotros cambiamos la óptica, no en función de lo que ocurrió con las personas, sino con el plan, entonces como que empieza a aparecer otros testimonios. ¿Y por qué digo eso? Porque la tierra de Egipto es extrema abundante, no depende de las lluvias, depende del Nilo. Pero por el nombre de Egipto, que es Mitzrayim, entonces es un lugar de estrechez, pero entonces no tiene nada que ver con la abundancia, tiene que ver con su estrechez espiritual. Entonces es por eso que pienso que dentro del plan de Dios, ¿sí? Lo que demuestra es el poder a pesar de la estrechez espiritual que ellos tienen ahí. Por eso mi pregunta. Sí, claro que sí, seguro. Muchas gracias. Obviamente teologizaste, ¿no? Por si acaso. Ahí sí no fuiste neutral, simplemente. Ok. Muy bien, familia. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Hoy hemos, no digo, hecho un trabajo exhaustivo, pero ya hemos más o menos terminado todo este dilema del capítulo 20. Hubiéramos querido entrar en el capítulo 21 sobre el sacrificio de Isaac, pero lo vamos a hacer la próxima semana porque esto va a requerir una clase completa y quizás dos.
debido a la cantidad de recursos que abundan y también romper ciertas conjeturas. Pero quisiera saber si hay algún comentario más o alguna pregunta. Bienvenido, mi querido Rafa. Gracias por estar con nosotros. ¿Algún comentario para cerrar esto? Y estamos más o menos... mi pregunta iba a ser, para cerrar ya este capítulo 20, ¿cuántos, si no tienes video, ponga, como quien dice, un emoji en tu dispositivo? La primera pregunta, ¿cuántos creen que en el capítulo 12 Abraham tomó a Sara sexualmente? Sea levantes la mano o active tu dispositivo. Muy bien, porque como la pantalla mía es doble, tengo que ver las dos pantallas. Muy bien, si levantaste la mano, mantén la mano levantada, porque quiero contar. Si no tienes video, solamente ponga esas palmitas que... De hecho, para que yo pueda contar y tabular, más bien ponga la palmita en tu pantalla, ¿ok? Voy a poner en mi pantalla también, aunque sea muy bien. En el caso 1, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y supongo que los que están 2 o 3 significa 3 personas, ¿no? Está bien. Por lo menos vamos a ver la gran mayoría. Ok. Edwin no activó. Grace no activó. Así que Juan Carlos está sin activar. Irma, el doctor Javier y su esposa no. Fernando sí. Rafa no. Bla, bla, bla. Aunque sean la mayoría, pero hay algunos que no activaron. Muy bien. Desactiven sus emoji o bajen la mano. Muy bien. En el caso del capítulo 20 con Abimelech, ¿cuántos creen que Abimelech tomó a Sara? Activen o levanten la mano. Muy bien. ¿Nadie activó? Ok. Muy bien. Ok. Nadie activó. Obviamente, según la explicación que se dio, nadie iba a activar, ¿no? Ok. Tercera pregunta. Edwin, ¿cuál es tu postura? O sea, ¿crees que no? En ninguno de los dos, y Rafa también, y otros, ¿no? Y sobre todo el caso 1. O sea, para nada del mundo se dio esto. ¿Ok? Y tú, Rafa, Faraón no tomó a Sara. ¿Ok? ¿Sí o no? En el primer caso. El segundo caso, creo que todos estamos en la misma sintonía. Alfredo Montes, activaste, ¿y eso qué significa? Que sí la tomó en el segundo caso, ¿no? En el capítulo 20. También. O sea, tú estás de acuerdo en que en ambos casos los reyes tomaron a Sara. Muy bien. Ok. Voy a respetar. No sé. Ok. Edwin, en ningún caso. Para mí, en ningún caso. Ok. Muy bien. Respetamos. Rafa, en ningún caso. Lo que pasa es que estoy un poquito despistado por lo que entré tarde, así que bueno, vuelva a ver el diferido y luego me mandas tu comentario al privado. Sí, cuando lo vea todo el video. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Cuántos creen que en ningún caso? En ningún caso. Y como alguien lo dijo. Aquí está David. David, ¿dónde Arriaga. está? No. ¿Dónde está David? No. No está. No es, ¿no? No. Ya estoy. Muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, a seguir investigando, por favor, no se preocupen. Nosotros respetamos cada una de las posturas, estamos creciendo juntos, ¿ok? Cualquier postura, yo creo que nos sumamos en su mayoría bajo, o sea, puedes ver todas las opciones habidas y por haber, de que el primer caso da indicio que sí, el segundo caso que no. Y sabemos que en el caso del capítulo 26, en el caso de Isaac, no hubo absolutamente nada, sino simplemente viene curioseando. Casi yo quiero tomar la palabra de Luis. A lo mejor él estaba pasando por ahí mirando que todo estuviera bien y se dio cuenta que ya Isaac en su tienda estaba, como bien dice Isaías, ¿no? Coqueteando, pero de una otra forma sexual con su esposa. Ok.
bueno, por lo menos el capítulo 26 es sumamente evidente, es muy claro. Entonces ya nos da indicios que no. Quiero agradecer a cada uno, agradecer a cada una por compartir esta experiencia con nosotros. Si Dios quiere, nos da vida, salud. El próximo jueves nos adentramos al capítulo 21. Creo que es uno de los capítulos que muchos sermones se ha escuchado. Muchos sermones se han escuchado sobre el sacrificio de Isaac, ver las escenas, ¿no? Ver los cuadros. Es un capítulo sumamente bello, es un capítulo muy profundo. Creo que para meditar, para procesar, pero también para experimentar de una forma hasta muy humana, ¿no? Pero David dice, la Biblia hay que estudiarla sin sentimientos. Así que esperen, si Dios quiere, a que podamos compartir el capítulo 21. Vamos a cerrar esto y les pido, no salgan corriendo porque vamos a dar un anuncio, pero no es un anuncio que vamos a grabar. Así que solamente regálanos un minuto más o dos para darles un anuncio que hemos venido, es un proyecto que estamos ya procesando con David y queremos hacerles partícipe de esto. Ya lo vengo más o menos compartiendo el día domingo, pero David y yo nos vamos a reunir para ya plasmar, pero queremos darles alguna idea para que vayan preparando. Así que vamos a orar. Padre, gracias esta noche por permitirnos compartir una vez más. Gracias por la jornada, por la experiencia de hoy, el estudio de hoy. Gracias también por los desafíos que tú traes a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestros ministerios. Gracias por la vida de David, por la vida de Isaías, quienes han sido facilitadores esta noche de este proceso de enseñanza-aprendizaje de tu palabra. Gracias por la participación de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, sea en directo o a través de sus preguntas al chat, tanto grupal, público, como al chat privado. Gracias por la disposición de cada uno y de cada una por seguir esta aventura. Gracias por los presentes y por las presentes. Te honramos en Cristo Jesús. Amén. Así que despídanse, por favor, antes de que se desconecten. Siempre es bueno. Y muchísimas gracias a todos. Permítame quitar la grabación. Bendiciones a todos, aún quienes nos van a ver en tiempo diferido. Pues sigan sumándose con nosotros, sigan participando en esta aventura. Usted termina la conferencia, subimos la conferencia al canal. Les animamos también a suscribirse al canal porque ya vamos a subir otras 30 conferencias seguidas que ya han estado grabadas, pero no la hemos subido. Así que les viene bien, no vamos a anunciar, simplemente suscríbanse y que puedan recibir algunos recursos que les pueda ser de bendición. Un abrazo para todos.